Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola, Rodolfo. Hola David y hola a todos los amigos epicéntricos. Bueno, Rodolfo, en esta ocasión vamos a analizar una moción que se va a ver en el Congreso muy probablemente el día de mañana. Y es que el Congreso contraataca, ¿no? Ayer la Junta de Portavoces agendó para el próximo pleno, o sea, para mañana miércoles, una nueva moción contra la Junta Nacional de Justicia. En este caso ha sido presentada por Alejandro Muñante y Jorge Montoya de Renovación Popular. ¿Y qué es lo que plantea? Remover de forma inmediata a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber suspendido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación ante las acusaciones que la involucran en una presunta organización criminal. La moción habla de un hecho flagrante, ¿no? De que la suspendieron a pesar de que existiría un presunto conflicto de intereses entre Patricia Benavides y los integrantes de la Junta, porque la fiscal de la Nación estaba investigando a tres de ellos por supuestamente haber ejercido presiones para que la Corte Suprema se pronunciara contra la inhabilitación de Zoraida Ábalos, algo que ha sido negado tajantemente por el propio presidente del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia del Congreso. Pero ahora Muñante y Montoya señalan que la Junta Nacional de Justicia no debió suspender a Patricia Benavides porque ella los estaba investigando y que por esa razón debieron haberse inhibido. Bueno, esto no es más que el más reciente intento del Congreso por proteger a una fiscal de la Nación que, según las investigaciones del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, canjeaba votos por impunidad en este mismo Congreso que hoy pretende blindarla. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre esta moción presentada por Renovación Popular? Bueno, en principio habría que ubicar esta tercera moción, porque ya han habido dos anteriores, respecto a la intención de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O sea, es la tercera moción, el tercer intento de remover, si no a todos, a la mayoría de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que el contexto en que se plantea esto tiene que ver mucho con la polarización política que vive el país. Polarización política que se origina inclusive desde el gobierno, desde la caída del gobierno de Fujimori, que luego se agudiza en el 2016 y luego en el 2021, donde supuestamente existen dos fuerzas políticas contrapuestas, ¿no? Que dentro de una teoría de conspiración se disputan por el control del Ministerio Público a través de tener una relación armoniosa o más afín con el titular de la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, para un sector político representado en el Parlamento, existen fuerzas políticas ocultas, ¿no? Caviares, izquierdistas, que estarían detrás de la suspensión a a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque querían retomar o Claro. capturar el Ministerio Esa es Público, ¿no? la teoría del complot que ha esgrimido la propia fiscal de la Nación ante el Congreso y que están utilizando muchos congresistas, ¿no? Incluso algunos han llegado a decir, como el señor Muñante, hay fuerzas oscuras que quieren tomar el sistema de justicia, entonces mejor tomémoslo nosotros, pues, para protegerlo de estas fuerzas oscuras, parece ser su argumento. Efectivamente, tú has graficado muy bien. Hay supuestamente dos sectores políticos, uno denominado la fuerza oculta, que serían los que se llama por un sector a los caviares, y otra, una fuerza que no es tan oculta, porque está representada en grupos parlamentarios en el Congreso, que buscan tomar el Ministerio Público supuestamente en salvaguarda de esos intereses ocultos que significarían esos llamados caviares o fuerzas políticas ocultas que la misma doctora Patricia Benavides ha mencionado. Esta pugna, pues, genera una politización del sistema de justicia, politización que no es buena, politización que trae como consecuencia estas disputas intestinas para controlar los sistemas de justicia, el sistema de justicia, sea la Junta Nacional de Justicia, sea el Ministerio Público y de pronto sea el Poder Judicial. Entonces, por un lado, eso. En segundo lugar, ya respecto al tema más puntual de de la moción, como tú bien has dicho, la moción prácticamente tiene argumentos muy similares a la segunda moción que ha sido desestimada, porque la segunda moción también establecían como una causal de remoción el hecho de que varios integrantes
de la Junta Nacional de Justicia habrían incurrido en un conflicto de intereses que origina una causal de inhibición. Esa fue rechazada eh, en la última sesión plenaria y ahora retoman el mismo argumento porque están utilizando las mismas causales respecto a la inhibición, sino que aquí ya se habría consumado porque habría un rechazo del pedido de remisión que fue Claro. Y es formulado. el mismo argumento de la propia ex, ahora suspendida fiscal de la Nación, que usó ante la misma Junta Nacional de Justicia el día que se presentó frente a ella, ¿no? Claro, lo que ha ocurrido aparentemente es que los congresistas de la segunda y ahora tercera moción han reproducido los argumentos de la defensa técnica de la doctora Patricia Benavides. Parecen sus abogados. O sea, efectivamente han trasladado los argumentos que se están ventilando en el proceso disciplinario sancionador ante la Junta Nacional de Justicia al foro político, lo cual redunda en que efectivamente hay una politización del tema, lo cual, como digo, no es bueno. Entonces, por un lado eso, entonces esos son los mismos argumentos, lo cual significaría que no habría un criterio adicional para votar de diferente manera que como se votó en la segunda moción, pero nosotros sabemos que el comportamiento del Congreso es impredecible, ¿no es cierto? Entonces creo yo que el resultado habrá que esperar conforme vayan este, exponiendo sus posiciones los diferentes grupos parlamentarios. Ahora, respecto al tema que se aborda en la moción, hay que plantear algunas consideraciones previas. En primer lugar, eh, en los procedimientos que conduce la Junta Nacional de Justicia están regulados efectivamente por la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, pero los procedimientos en particular o en específico están regulados por procedimientos que han sido aprobados por los mismos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sea el procedimiento disciplinario, sea el procedimiento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, han sido aprobados por los integrantes en pleno de la Junta Nacional de Justicia e inclusive datan estos procedimientos del año Ujú. 2020. O sea, no se Vale puede decir decir, como de que algunos no han hay dicho, que procedimiento. les han No se, inventado que le han inventado ah, este procedimiento específicamente a la fiscal de la Nación cuando estos ya existían desde el año 2020, como tú señalas. y efectivamente esos procedimientos han sido aplicados a otros magistrados también en temas disciplinarios, en temas del funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Entonces no podría decirse que no hay un procedimiento. Ahora, se podrá discutir y seguramente es uno de los argumentos que plantea la defensa técnica, que esos procedimientos no debieron aprobarse por normas de carácter interno de la Junta Nacional de Justicia, sino de pronto haberse previsto una norma con rango de ley. Bueno, eso será una discusión de carácter constitucional que deberá ser ventilada en el foro correspondiente, pero digamos, en la práctica, la Junta Nacional de Justicia tiene sus procedimientos y no solamente lo ha aplicado con la doctora Benavides, sino también con otros magistrados. Y ahora, si hay un cuestionamiento, será materia de una impugnación en la vía que corresponda, pero digamos, hay un procedimiento. No es que no haya un procedimiento, existe un procedimiento. Inclusive este procedimiento inmediato que prescinde de la investigación preliminar está previsto en el reglamento de procedimientos disciplinarios, no de ahora, sino del 2020. Entonces, lo correcto es que la ex fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, como está haciendo en la práctica, está recurriendo a las mismas disposiciones procesales que establecen estos reglamentos para cuestionar la actuación de la misma Junta. Por ejemplo, sabemos hoy que ha presentado una reconsideración a su suspensión, lo cual está previsto justamente en estos reglamentos internos que tiene la Junta Nacional de Justicia y eventualmente ha anunciado e inclusive que la posibilidad de plantear una acción de amparo para cuestionar las eventuales deficiencias o excesos que haya podido cometer la Junta Nacional de Justicia, lo cual ha hecho también ella anteriormente respecto a otra investigación que comprendía otros 3 hechos, que Ujú. inclusive ha logrado en la justicia constitucional tener una medida cautelar que ha paralizado esa investigación, la cual esa medida cautelar inclusive está en apelación y seguramente la sala especializada en materia constitucional hará su pronunciamiento sobre esa medida cautelar. Vale decir, la ex fiscal de la Nación, la doctora Patricia
Benavides está recurriendo a todos los recursos legales que la ley le permite para poder salvaguardar sus derechos. Ahora, en ese contexto, ¿no es cierto? Hoy se plantea una tercera moción para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Obviamente es una manifestación clara de un intento de politizar, cuando este tipo de controversias debería solucionarse de manera institucional, de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo a los operadores del sistema de justicia tienen previsto solucionar, y no politizar un procedimiento disciplinario o administrativo que está teniendo su cauce y que, como acabo de referir, la misma ex fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, está recurriendo judicialmente a esos cuestionamientos, agotando la vía administrativa, seguramente recurrirá a la justicia constitucional, etcétera, como lo ha recurrido anteriormente en una investigación anterior, como acabo de mencionar. Vale decir, estamos politizando innecesariamente un proceso administrativo sancionador, ¿no es cierto? Otro elemento a tener en cuenta respecto a la razón de la inhibición, hay que tomar en consideración lo siguiente, que de acuerdo a estas normas administrativas que regulan la Junta Nacional de Justicia, la inhibición, el pedido de inhibición no opera de manera automática. Ujú, El pedido de inhibición genera que se le corra traslado supuestamente a los integrantes de la Junta que son cuestionados, y posteriormente la Junta Nacional de Justicia emite un pronunciamiento. Y la característica de este procedimiento de trámite del pedido de inhibición, que lo ha formulado la doctora Benavides en su legítimo derecho, porque es su derecho poder la posibilidad de solicitar la inhibición, es un incidente que no obstaculiza ni impide el desarrollo de la investigación hasta que se haya un pronunciamiento de la Junta, como ha ocurrido. O sea, no interrumpe el procedimiento principal. Y la Junta lo ha desestimado, y actualmente, a través de la vía de la reconsideración, la doctora Benavides está cuestionando ese rechazo, y eventualmente seguramente acudirá a la vía jurisdiccional para cuestionar el procedimiento que se le está siguiendo. Dicho sea de paso, también este tema de la inhibición es un tema bastante controversial, ¿no? Porque, como tú has señalado, la causal de la inhibición es el inicio de una investigación preliminar, el inicio de una investigación preliminar por hechos que han sido inclusive rechazados por el mismo Congreso de la República, porque era supuestamente esa interferencia, ese patrocinio ilegal que habrían realizado algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia frente al presidente de la Corte Suprema para sacar un comunicado a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y eso inclusive a nivel parlamentario ha sido desechado. Por ujú, un lado eso. En segundo lugar, sin duda, esa causal de inhibición debe ser analizada de manera racional y proporcional, puesto que sería muy fácil que la fiscal de la Nación, que es la única autorizada o competente para investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pueda abrir una investigación, como ha ocurrido en este caso a partir de una noticia criminal, ¿no? Que ujú. inclusive ya aparentemente carecería de sustento ya. O sea, podría abrir investigación a 4, a 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia, y propiciar la titular de la fiscal de la Fiscalización que ejerce el cargo una causal de inhibición, y así no podría ser investigada ni Claro. sancionada Además, administrativamente, ¿no? eso de alguna Entonces, manera coincide con lo que decía Jaime Villanueva en los chats, porque uno de los objetivos que tenía él en estas negociaciones que hacía en el Congreso era justamente destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que no pudieran investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, para ella, digamos, era un mecanismo, era abrirles investigación por lo que fuera, para generar este supuesto conflicto de interés y evitar que la fueran a investigar. claro, es una causal de inhibición o conflicto de interés que se podría generar por mutuo propio, ¿no? Entonces, Ujú, eso genera, sin duda, eso tiene que ser valorado al momento de resolverse la inhibición, como imagino debe haberse valorado cuando la Junta Nacional de Justicia rechazó la inhibición, ¿no es cierto? Otro tema también que está en el entorno de esta discusión es el tema de la suspensión. La suspensión también tiene un trámite previsto en la Junta Nacional de Justicia, y la suspensión, he visto que algunos parlamentarios están diciendo que es una sanción. En realidad, la suspensión
dentro de este procedimiento no es una sanción, es una medida cautelar, es una medida provisional, no es una sanción. Entonces, obviamente tiene un procedimiento en el cual el integrante de la Junta Nacional de Justicia, encargado de la instrucción o del procesamiento de la investigación, puede, si lo considera necesario y pertinente, solicitar a través de un informe sustentado y motivado ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia la posibilidad de suspender provisionalmente. Tan es así que la suspensión tiene un límite temporal y puede ser renovada si existe la motivación suficiente para prolongar esa suspensión. O sea, no es una sanción, es una medida provisional, una medida cautelar, e inclusive no es extraño en diferentes ordenamientos procesales que inclusive las medidas cautelares se dan sin notificar a la, a la futura parte afectada, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza de la medida provisional, es garantizar la eficacia del procedimiento. Entonces, digamos, hay toda una serie de articulaciones que se pueden plantear contra esa medida de suspensión provisional que la misma doctora Benavides lo está haciendo. Y con esto es otro argumento adicional para decir que no hay que politizar este proceso administrativo sancionador o disciplinario. Hay que dejar que los mecanismos institucionales avancen. Y la misma doctora Benavides está en ese camino, Ujú. ¿no? Y Sí, hablando sí, de David. de la politización a la que te refieres, llama mucho la atención, pues, o sea, es elocuente que muchos de quienes defienden a la fiscal de la Nación en el Congreso, por ejemplo, son congresistas que tienen investigaciones o se las han archivado por ser niños, mochasueldos, o también hay algunos que defienden a la fiscal de la Nación porque los líderes de sus partidos tienen investigaciones en la fiscalía. En el caso de Fuerza Popular o Renovación Popular también, ¿no? Porque el señor Rafael López Aliaga tiene una investigación por lavado de activos en la fiscalía y él llegó incluso a condecorar a la fiscal de la Nación, lo que sí es un conflicto de intereses porque él estaba siendo investigado, está siendo investigado todavía por ella. Entonces, que ahora aparezcan Muñante y Montoya con esta moción da mucho que pensar porque pareciera que están más bien tratando de blindarla para que luego ella proteja de alguna manera a Rafael López Aliaga. Sí, lamentablemente el politizar el sistema de justicia y politizar este procedimiento disciplinario o sancionador, sin duda genera suspicacias, porque esa politización muchas veces obedece a, a intereses personales o intereses subalternos, ¿no? Como es el hecho, como tú has sostenido, hay, como se sabe, hay más de 40 parlamentarios investigados y de repente aparecen muchos más. Entonces, la intención digamos, de alterar la composición de la Junta Nacional de Justicia para permitir que los accionarios puedan continuar con la investigación, muchas veces no obedece a una finalidad de restablecimiento institucional, como dicen algunos actores políticos del Parlamento, sino a la necesidad de que una fiscal de la nación que aparentemente, según las denuncias y según la información, le resultaba más acorde, más confortable en su actuación a algunos representantes de grupos políticos en el Parlamento. Como tú has dicho, no solamente hay grupos políticos en el Parlamento de los cuales los parlamentarios están investigados, sino también sus dirigentes están siendo procesados, e inclusive hay grupos parlamentarios, o perdón, grupos políticos que no están representados en el Parlamento, pero que también tienen investigaciones. Entonces, hay un cúmulo o un conjunto de intereses que miran en la Fiscalía como titular de la acción penal un objetivo político, y eso está generando una crisis institucional y un descrédito no solamente nacional, internacional, porque se ve cómo la política quiere interferir en el funcionamiento de los operadores del sistema de justicia. Pero también, en honor a la verdad, también hay que ser críticos en el sentido que, así como no queremos que se politice la justicia, no queremos que también se judicialice la política. Lamentablemente, eh, algunos operadores del sistema de justicia se convierten en actores políticos, ¿no? La sobreexposición de algunos representantes del Ministerio Público lo que hace es convertirlos en unos actores políticos y partir de del debate político al cual no les corresponde. Yo creo que los fiscales y los jueces deben ser funcionarios silenciosos, que hablen a través de sus disposiciones fiscales y hablen a través de sus resoluciones judiciales. No puede ser esta sobreexposición
de los funcionarios del sistema de justicia que al último se convierten en actores políticos que participan del debate político en el cual no deben en, intervenir y generan lo que el Tribunal Constitucional, no este, sino el anterior, dijo que existía un clima de sospecha colectiva, donde se está afectando también la presunción de inocencia, porque hay muchos comentarios o opiniones que pueden constituir adelantos de opinión. Yo creo que hay que llamar a la ponderación y a la calma y sobre todo esperar que las instituciones comiencen a funcionar y resolver las eventuales controversias y se dé una solución pacificadora al tema. Y creo que otro aspecto importante y que también debe tomarse en cuenta es también, es cierto, el punto de vista de la doctora Patricia Benavides. Recordemos que ella al igual que varios integrantes de su familia, forman parte del sistema de justicia, personas que tienen muchos años en el sistema de justicia y que eso también tiene que ser valorado. Y entiendo su, su preocupación porque entiende ella desde su punto de vista que se está afectando su imagen y su reputación. Pero yo creo que la solución no es politizar el tema, sino activar los mecanismos institucionales del sistema de justicia para que haga valer sus derechos. Y más aún, teniendo en cuenta que tiene ella un referente familiar muy importante. Recordemos que su señora madre ha sido congresista, alcaldesa 2 veces, y es una persona que ha tenido una performance importante en el Parlamento, alejada de todo cuestionamiento. Entonces, en aras de esa tradición familiar, yo creo que la doctora Benavides debe ser la principal persona que quiera que se esclarezca y que se demuestre su verdad, que entiendo es en aras de su reputación e imagen. Yo creo que ella es la principal persona que debe contribuir a esto. Y de repente no debió llegarse a este nivel, porque esto de repente se hubiera solucionado si había un cuestionamiento en torno tan cercano, ¿no es cierto? Y que podría alcanzarle a ella, lo más correcto hubiera sido que dé un paso al costado, Ella sin misma. esperar una suspensión de parte de la Junta Nacional de Justicia y seguir siendo fiscal supremo en una fiscalía que no tenga injerencia en la investigación que podría alcanzarla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso de ahí hubiera sido un acto importante de contribuir a la transparencia y a ese afán que tiene ella de que se logre descubrir la verdad en la cual ella no tenga responsabilidad, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta moción que se va a ver muy probablemente en el pleno de mañana miércoles. No hay un consenso todavía sobre qué se va a hacer o cómo van a votar las bancadas. Hay algunas bancadas por las declaraciones que he visto de sus voceros que lo están considerando porque, digamos, de alguna manera, blindar de esta manera a la fiscal de la Nación o ir contra la Junta de esta forma es de alguna forma una confesión de parte. Algunos ya lo están viendo así, como que yo estoy también involucrado, entonces yo prefiero no meterme en este tema, ¿no? Y no votar a favor de la moción. Pero vamos a ver, porque como tú dices, el Congreso es impredecible muchas veces. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en esta edición de Alerta Congreso. Gracias a ti y a todos los amigos de Epicentro. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.